Buenos días, estimados estudiantes. A lo largo de este semestre van a aprender a edificar sus vidas en Cristo Jesús, pero cimentados 100% en la palabra de Dios. Por esto, y es una recomendación muy importante, deben disponer su mente y su corazón para recibir todo lo nuevo que Dios les quiere dar a lo largo y a través de este semestre. Y de esta manera ir vaciando su mente de todas aquellas cosas que han aprendido de falsas doctrinas, de enseñanzas cerradas, porque que han recibido hasta el día de hoy. Antes de empezar nuestra clase, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, cada día afirmarnos en ti. Pongo, Señor, este grupo, pongo, Señor, este semestre, este curso, Padre amado, en tus manos, que sea tu Santo Espíritu tocando, Señor, cada uno de los corazones de las personas que vean este video, que están tomando este curso. Que a lo largo de este semestre tu Espíritu Santo les muestre esas doctrinas, esas enseñanzas cerradas que tuvieron en su vida y que puedan cimentarse en Señor, que es el propósito de este curso, y excavar en lo más profundo de su interior para conocerte a ti y para llevar una vida, Señor, cristiana en victoria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es nuestra segunda clase de Nuevos Tiempos, y en esta clase vamos a aprender a empezar a edificar nuestras vidas. La semana pasada Vanessa nos explicó en qué consistía una construcción, qué significaba un cimiento, pero asimismo nos mostró los materiales que determinan si una construcción será resistente o débil. Y para comprender mejor todo lo que ella nos empezó a enseñar la semana pasada, hoy vamos sobre en qué están construidas nuestras vidas. Hoy vamos a tratar los siguientes temas. Los temas que vamos a tratar en esta clase son: 1. Edificando vidas. 2. La temperatura para fundir algunos materiales. 3. ¿Qué clase de cristianos vamos a ser? ¿De lata o de oro? 4. ¿Cómo vamos a hacer esto? 5. ¿Cómo predicar la palabra? 6. Pasos hacia una madurez espiritual. 7. El método inductivo del curso OIA. 8. Temas a desarrollar a lo largo de este curso. 9. Un sencillo estudio del libro de Juan. Y 10. Una conclusión. Cuando empezamos con Vanessa a ver todo lo que era una construcción y todo lo que se requería, vimos que existían unos materiales. Esos materiales eran el oro, la plata, las piedras preciosas, pero que también había la madera y también el heno y la paja. Y que si nosotros mirábamos cuando se edificaba un edificio y comparábamos ese edificio en construcción, lo comparábamos cuando vamos a empezar nuestras vidas, empezarlas a edificar en Cristo Jesús, vamos a encontrar que existen 3 tipos de personas. La semana pasada también ella nos hablaba de 1 Corintios 3, 11, 12. En la versión Nueva Traducción Viviente o NTV dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro fundamento, nuestra base es Cristo Jesús, y que no podemos poner otro fundamento para levantar nuestras vidas. Y que en ese fundamento vamos a encontrar 3 tipos de personas. El primer grupo de personas son los que levantan ese fundamento en los materiales del oro, la plata, las piedras preciosas. ¿Y qué quiere decir esto? Que estas son las personas convertidas al Señor, que de corazón recibieron al Señor en su corazón y que aprendieron y están aprendiendo a soportar las pruebas y el sufrimiento sin apartarse de Dios, que se sostienen a través de la oración y el estudio de la palabra. El segundo grupo de las personas son las de material de madera. Sabemos que existen materiales de madera muy fuertes como son el cedro, el olivo. Son materiales que resisten, pero que no resisten tampoco mucho, porque en un momento dado, si entra el fuego, se queman.
¿Y cómo lo vemos al nivel cristiano? Ese es el grupo de personas que se convirtieron al Señor, pero que son menos resistentes a la prueba. Y ante la primera cambio, ante la primera adversidad, se apartan, no resisten, se van. De vez en cuando oran y de vez en cuando estudian la palabra. Pero también está ese grupo que habla del heno y de la paja. Estas personas también son ellas que en algún momento en su vida hicieron una oración de fe, confesaron que Jesús es el Señor, pero son esas personas que no son firmes, ellos sí que no aguantan la prueba, no aguantan el fuego de la prueba. Son esas personas que asisten de vez en cuando a la iglesia, definitivamente no hacen oración, esperan que otros oren por ellos, no alaban al Señor, no leen la palabra de Dios, no se están edificando ni fortaleciendo en el Señor. Por eso se retiran, porque el motivo que dan de su retiro es que, no, definitivamente allá no me entienden, a mí no me escuchan, me miraron feo, toman excusas muy pequeñas, muy simples y se apartan totalmente. Y para entender un poquito más todo lo que es esto de los materiales, y vamos a ver un ejemplo de cómo cada material que existe requiere de ciertas temperaturas para fundirse. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren de diferentes temperaturas para convertirse en algo sólido a pasar a algo líquido. Entonces vemos que el estaño es un material que requiere de 232 grados, el aluminio requiere de 660 grados, la plata requiere de 960 grados y el oro duplica, 1064 grados. Entonces esto también nos lleva a analizar y mirar, bueno, entonces si nosotros queremos ser como el oro o como la plata, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Primera de Pedro dice, porque la fe en ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria, honor cuando Jesucristo aparezca. Veíamos en nuestra imagen anterior y vamos a tomar como ejemplo el aluminio. El aluminio requiere de 660 grados para pasar de sólido a líquido y para sacarle las impurezas. De este material hacen las latas de cerveza, las latas de gaseosa, todos esos líquidos que se toman en lata son hechos en ese aluminio. Por eso cuando la persona consume el producto, ¿qué es lo primero que hace? Destruir la lata y la bota. Y después va a ser tomada para ser reciclada. Es muy maleable. Mientras que si vamos y miramos el oro requiere de 1064 grados para poder pasar del oro sólido a oro líquido y para sacar todas las impurezas y quede un material listo para elaborar esas joyas preciosas que vemos y que elaboran muchos artesanos. Entonces nosotros tenemos que mirar de qué queremos ser y vemos en la palabra de Dios de que nosotros, lo que decía Pedro, tenemos que ser ese oro fino, refinado, ese oro puro que resista las pruebas, que resista el fuego, porque cuando nosotros le decimos al Señor que sí y que queremos hacer todo lo que Él le diga y que nos vamos a someter al proceso que Él nos quiere llevar de transformación, el Señor va empezando a poner poco a poco fuego a la prueba, pero también Él nos dice que no habrá una prueba más que no podamos resistir. Él sabe hasta dónde podemos aguantar y así mismo nos va llevando para llegar a ser ese oro pulido, donde vamos a llegar a vernos, a pensar y a actuar como el Señor Jesucristo. Pero también nosotros requerimos, cuando ya hemos pasado por ese decidir qué queremos ser, si aluminio o oro, necesitamos que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Dios. Entonces, para eso debemos tener en cuenta algunas cosas. La primera, el medio que Dios utiliza para cumplir su meta de transformar nuestras vidas es la iglesia.
es el lugar donde nos congregamos. Pero también, ¿por qué es importante la iglesia? Porque a través de la iglesia conocemos la sabiduría de Dios. Y en la sabiduría de Dios, ¿cómo la vamos a conocer? A través de la palabra de Dios, ya sea la predicada a través de los pastores, la palabra de Dios a través de estas enseñanzas, la palabra de Dios a través del discipulado. Entonces, para poder alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto este semestre en Nuevos Tiempos, que es guiar a cada uno de ustedes los estudiantes a excavar en su interior, a mirar en lo más profundo de su ser, para que puedan cimentar la vida. No podemos levantar cimientos si primero no excavamos, si primero no se hacen unos huecos bien profundos para levantar esas columnas, esos cimientos que van a permitir que nuestra vida cristiana esté sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, por eso hablamos de transformación. Pero ¿cómo vamos a hacer este proceso? Todo en el Señor va por pasos. El Señor no nos va a llevar de una. El Señor siempre nos lleva paso a paso. Y lo primero que se va a hacer es colocar la palabra de Dios en los corazones de las personas. Esa es la misión primero. Y Juan 20:31 en la versión PDT, que quiere decir palabra de Dios para todos, dice: sin embargo, estas se escribieron, que la palabra de Dios, para que ustedes, no solo ustedes, nosotros, crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Mire tan bonito. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer que nosotros creamos en Jesús, en el Mesías, y que creamos que vamos a tener una vida diferente por medio de él. Pero también lo segundo que tenemos que hacer es dedicando tiempo para enseñar y estudiar la palabra de Dios. Por eso la iglesia invierte tanto tiempo en formar primero personas, y cuando nos forma y los está formando ustedes, es para que el día de mañana estemos también ustedes, así como estamos nosotros, enseñando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. En Hechos 6:7 dice, en la versión latinoamericana, hispanoamericana, dice: el mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso fueron muchos los sacerdotes que abrazaron la fe. Entonces, empezó la palabra. El Señor primero tomó a un grupo grande. De ese grupo sacó a 12, los preparó, los formó durante 3 años. Ellos estuvieron día y noche con Él. ¿Para qué? Para que el mensaje que Él les estaba enseñando se empezara a extender y llegar hasta este tiempo a cada uno de nosotros y a cada una de las naciones, pueblos, tribus, hasta lo último de la tierra. Y eso hacía, cada día se van aumentando los discípulos. Y tan así fue que muchos de los sacerdotes que estaban en el templo de Jerusalén también fueron atraídos y abrazaron la fe en el Señor. Lo siguiente es que esa sea sembrada por los miembros de la iglesia. Esa palabra que ha sido aprendida, esa palabra que ha sido enseñada, esa palabra, dice Mateo 28:20 en la Reina Valera 60, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí es el Señor Jesucristo que le está hablando a sus discípulos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas estas cosas el Señor las mandó para que nosotros las guardemos, pero también tenemos que salir a enseñarlas como miembros de la iglesia. El cuarto es el propósito final, es que las vidas sean transformadas por el poder, conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Romanos 10:13-15 también dice, en la versión Biblia hispanoamericana, dice: por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído su mensaje? ¿Y cómo no van a oír su mensaje si nadie lo proclama? ¿Y cómo lo van a proclamar si no son enviados? Por eso dice la escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Mire que eso lo llena a uno, le da esa motivación, Dios mío, de alcanzar a otros a que conozcan al Señor. Si alguien algún día los alcanzó, los motivó, los trajo a la iglesia,
y nos llevó a conocer a Cristo, ¿cómo no hacer nosotros los mismos con tanta gente que afuera se está perdiendo? Ahora, el Señor dice que hay que mandar, pero para ir hay que aprender a predicar la palabra de Dios. Y aquí en Iglesia Tierra Deseable tienen un método muy bonito y muy sencillo para llevar a otros a que sean salvos, a que no se pierdan, porque hay mucha gente en este tiempo que se están perdiendo por falta de conocimiento, porque no hay quien les predique, y no piensen que predicar es que tienen que ir a un púlpito y que tienen que hablar ante multitudes. No, ir a predicar la palabra de Dios es llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, es ir a nuestra familia, a aquel más cercano, a nuestro prójimo, el que está a nuestro lado, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea entre los amigos. Entonces, a través de este método y con pasos muy sencillos, aprendemos cómo llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, ese método se llama el método A, B, C, D y E, y es un acróstico que empieza cada uno indicando una palabra. Entonces, la primera es amor, y cuando nosotros vamos a dirigirnos a una persona y que se dé para la conversación de llevarla a Dios, lo primero que le podemos preguntar es, ¿sabes que Dios te ama? Y Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para todo que en Él cree, para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio tanto fue el amor de Dios de ver este mundo tan lleno de pecado, que entregó al mundo, y en este caso esa palabra mundo podemos ponernos nosotros, que entregó a Marta, que entregó a Pedro, que entregó a Claudia, a su Hijo único, unigénito, dice en otra versión, para que todo aquel que crea en Él, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, sino que tenga una vida eterna, una vida por siempre con Él en el cielo. Pero sabemos que hay una barrera que nos impide acercarnos a Dios y recibir su amor. Esa barrera, dice Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto les digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cuál es esa barrera que nos impide acercarnos a Dios? El pecado, porque viene ese espíritu de condenación que dice, usted no lo merece, usted le ha faltado mucho, lo que usted ha cometido no tiene perdón de Dios. Y empieza el enemigo a trabajar la mente para que la gente no quiera seguir y no quiera buscar a Dios. Pero Dios proveyó un camino para quitar esa barrera, y ese camino se llama Jesucristo. La palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino para quitar esa barrera, ese pecado de nuestra vida. Y dice Juan 1:29, al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se está refiriendo? A Juan el Bautista, que tan pronto vio que Juan venía hacia él le dijo a toda la gente que estaba alrededor, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si lo ponemos a manera personalizada, está diciendo, mire, Él es el Cordero de Dios que está quitando su pecado, el pecado de Claudia, el pecado de Juan. Pero para nosotros seguir ese camino tenemos que tomar una decisión. Nosotros, para ser hijos de Dios, tenemos que tomar la decisión de aceptar y creer en Jesucristo. Y Juan 1:12 dice, pero a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es muy fácil escuchar afuera decir que todos somos hijos de Dios. No, hay que hacer esa diferencia muy clarita. Antes de conocer a Jesús éramos criaturas de Dios. Andábamos ahí por el mundo sin conocer a Jesús, sin conocer el camino, sin llevar una vida en santidad. Pero cuando tomamos la decisión de aceptar y creer en Jesús, como Él dice, nos dio el derecho, nos dio, la versión Reina Valera dice, que nos dio la potestad de ser hijos de Dios.
Y ya cuando tomamos esa decisión, recibimos una esperanza. Y esa esperanza es que solo en Cristo hay una esperanza de una vida eterna. Juan 6:37, la PDT dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí, será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré. El Padre hace llegar a las personas a Jesús. El Padre hizo que cada uno de ustedes llegaran a Jesús y nos convertamos en sus seguidores. Y cuando nos convertimos a Él nunca nos va a rechazar. Él no va a mirar si usted pecó, si usted mató, si usted robó, si usted adulteró. Él va a mirar solamente que se va a convertir en su seguidor y Él nunca nos va a rechazar. Bonito, ¿no? Entonces, ya cuando hemos dado ese paso, todo lo que vimos ahí y aceptamos a Jesús, vamos a empezar un proceso de madurez espiritual. Ese proceso nos lleva, es como las mariposas. Sabemos y vemos que las mariposas sufren una metamorfosis, una transformación total, que empezando desde una pequeña larva que después se va envolviendo solita en un capullo, pasado el tiempo, ese capullito se vuelve, ve uno esa larvita a veces como feíta, como o llena de colores, pero uno nunca se imagina en qué se va a convertir. Y ya cuando sale de ese capullo sale una mariposa linda, llena de colores, resplandeciente, que trae gusto, que trae vida. Y así es la vida de nosotros los creyentes. Empezamos pasito a pasito. En Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2, del versículo 1 y 2 dice en la versión PDT, entonces no hagan ningún mal. No digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos. Busquen con ansias la leche espiritual pura, así podrán crecer y ser salvos. El Señor nos está comparando cuando Él decía que la esperanza que tenemos de ser transformados y tener una vida eterna, el Señor nos está mostrando que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ese es un milagro, es el milagro más inexplicable que puede haber, pero se vive y se siente. Uno sabe que el Señor llegó a nuestra vida porque se siente diferente, empieza a ver las cosas diferentes. Es como si llegara un rayito de luz y todo lo que estaba oscuridad y sin entendimiento, llega esa luz y nos abre los ojos y nos permite ver de que hay que transformarnos. Entonces llegamos como los bebés, nacemos en el Señor y necesitamos de esa leche espiritual pura. ¿Y cuál es esa leche? La palabra de Dios. Y esa leche espiritual es la que nos va a llevar a que no hagamos ningún mal, porque nos va a enseñar. Y esa es la manera en que vamos a crecer, como vemos ese bebé, a empezar a dar pasito, a gatear. Y Primera de Corintios 3, del 1 al 3 dice, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido. Y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias, peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Entonces, ahí Pablo que está enseñando, ahí Pablo nos está diciendo que antes del Señor Él no nos podía hablar como gente espiritual. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra, porque el Espíritu de Dios todavía no estaba en nosotros para darnos la revelación de ella, sino que tratábamos como bebés. A los bebés a los que hay que llevarlos con cuidado, que todavía no podía dar alimento sólido, porque todavía no podían comerlo y no podían entender. A un bebé no se le puede dar de una sopa, un plato de frijoles, porque se va a enfermar, porque se va a saturar. Entonces, después pasamos a ser gateadores, pasamos ya a empezar a dar pasos de fe a medida que vamos conociendo la palabra. Pero, ¿cómo se da uno cuenta que aún la persona no está en Cristo Jesús o que aún no ha empezado ese camino de comprender y empezar a comer palabra fuerte? Y es porque aún no los ve uno en envidias,
aún lo ve uno diciendo mentiras, aún se ven peleas entre los hermanos. Entonces son cosas que están demostrando que aún no hemos crecido espiritualmente y que aún estamos actuando como cualquier persona de afuera. Entonces, por eso, si queremos llegar, como decía Vanessa la semana pasada, a esa plenitud, a ese máximo punto de conocer al Señor y de estar en esa comunión con Él, tenemos que seguir fomentándonos y fortaleciéndonos en la palabra. Por eso, el Señor también sabe que necesitamos aprender cómo interpretar la palabra, cómo entender la palabra de Dios. Y aquí en Tierra Deseable también han utilizado y se utiliza el método inductivo O-I-A. Ese método nos permite profundizar de una manera sencilla en la palabra de Dios. Porque como vimos, todo es palabra de Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, si queremos profundizar, excavar, porque acuérdese que estamos excavando para encontrar esos elementos que nos van a permitir empezar a cimentarnos en el Señor, entonces a través del método inductivo vamos a aprender a excavar la palabra de Dios, a poderla comprender. ¿Y esto qué significa? Que a través de la observación, yo cojo un pasaje de la Biblia y empiezo a mirar qué veo en ese pasaje, qué hay en él, qué personajes, qué lugares hay, qué situaciones, qué circunstancias, qué elementos hay importantes en ese pasaje. Es hacer un vistazo general y tratar de entender el contexto del pasaje. ¿Qué es el contexto? Todo lo que está antes y después de ese versículo que queremos estudiar o queremos entender o queremos aplicar. Por eso sigue la I, que es la interpretación. ¿Y qué significa interpretar? Es lo que dice el autor, es tratando de entender lo que dice el autor en ese pasaje. Es la investigación profunda para tratar de responder nuestras preguntas, porque a través de observación van a surgir muchas preguntas. ¿Por qué el Señor caminó sobre las aguas? Porque los discípulos se asustaron. Si vemos ese pasaje de la Biblia que habla de la barca y que estaba fuerte el oleaje y que el Señor se les apareció de repente. Entonces, a través de todas esas preguntas nos lleva a buscar investigar más para poder responder esas preguntas y de esa manera llegar a la aplicación. ¿Qué debo hacer con lo que me está enseñando el Señor? ¿Qué es lo que debo aplicar a mi vida? Nosotros la mayoría tenemos la costumbre de, esto le sirve a Julanito, esto va para Sutanito. No, el Señor primero nos quiere enseñar a nosotros, el Señor primero nos quiere mostrar qué debemos aplicar, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué nos falta por aprender, qué necesitamos, hasta nos da el consejo, nos guía cuando no sabemos qué hacer, Él nos va a mostrar. Por eso, para eso es la aplicación. Es lo que dice Dios y tratar de hacer lo que Él me está diciendo a mí. Tratar de aplicarlo. El Señor sabe que no es fácil. Acuérdese que estamos en ese proceso de crecimiento espiritual. Y por esto no se preocupen, porque a lo largo de este semestre, en cada una de las clases, vamos al final de la clase a tomar un pasaje de la Biblia y hacer la aplicación del método inductivo. Yo siempre, en cada clase que hemos grabado, siempre les digo que tomen la clase, cada clase que van a ver semanal, como si fuera un devocional. Que sea ese día, cuando usted va a ver la clase, va a contestar las preguntas del formulario que se le hace en el material del alumno, y cuando va a ver el material del alumno, lo tome como el devocional, porque va a ver todos estos pasitos: observación, interpretación y aplicación. Y ahora vamos a ver qué temas vamos a desarrollar en el curso. En este curso vamos a ver nos vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, y espero que ustedes ya hayan podido reclamar la cartilla de Juan, ustedes la pueden reclamar en el stand del Ministerio de Enseñanza después de cada servicio del día domingo. Esta es la cartilla que vamos a trabajar. Está en la versión
PDT, que quiere decir la palabra de Dios para todos. En esta cartilla ustedes van a encontrar muchas cositas que hoy precisamente vamos a ver la primera parte y ahí les voy a explicar un poquito más. Lo segundo que vamos a estudiar en como estamos aprendiendo a excavar, a mirar en lo profundo de nuestro interior, vamos a estudiar la segunda de Pedro 1, 5, 11. A través de ese versículo vamos a aprender esos elementos para excavar que nos van a hacer fuertes para levantarnos. Y esos elementos son la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y la tercera parte que vamos a ver para seguir excavando es Mateo 2:11. En esa vamos a ver qué es la adoración, qué es una vida de entrega a Dios y qué es la unción. Y para terminar con Filipenses 6, 8, 11, que nos va a llevar en esto pensar. ¿En qué vamos a pensar de aquí en adelante? Si ven, es un proceso, son 18 clases, ya vamos en la segunda. Los motivo a que no vayan a parar, sigan adelante, sean de esos que quieren ser pasados por el oro a pesar de, sin temor a la prueba, porque eso es lo más importante, sin temor a la prueba. Y como dijimos, vamos a empezar el estudio sencillo del libro de Juan. En este es estudio del libro de Juan. Ustedes van a ver en su cartilla que está dividido. Empieza con una introducción, después habla un poquito de en qué consiste el libro de Juan, donde va a hablar, nos va a mostrar quién es el autor, y el autor fue el discípulo amado del Señor, o sea, Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol. En la cartilla también van a ver un prefacio, pero al final van a empezar a ver que empieza el estudio de Juan. Les recomiendo, antes de contestar, siempre leer el capítulo que se va a contestar. Entonces ustedes van a ver en la cartilla que empieza en la página 7 del número Romanos, que el libro está dividido en 5 lecciones y que cada lección tiene preguntas y que esas preguntas, para poderlas responder, van a estar identificadas con un numerito en paréntesis. Entonces va a decir un número seguido de 2 puntos y otro numerito. ¿Eso qué quiere decir? El primer número hace referencia al capítulo, en este caso capítulo 1, y el segundo número hace referencia al versículo 1. ¿Qué quiere decir? Que esa respuesta va a estar en el capítulo 1, versículo 1. Y así a manera de general y para tener un poquito de conocimiento de lo que el Señor, de lo que es el libro de Juan, entonces lo primero es que fue escrito por el apóstol Juan, y que era conocido como el apóstol, como el amado de Dios, el apóstol amado de Dios. Fue un seguidor cercano a Jesús, era un apóstol que estuvo con él 24 horas al día, 7 días a la semana, pero que también es considerado testigo ocular porque es tan específico el libro en ciertas circunstancias. Y también, ¿cuál es el propósito del libro? Que conozcamos a Jesús en su parte divina. Ahí vamos a ver a Jesús Dios, y eso lo hace el libro de Juan. Entonces, empecemos. La primera pregunta dice: ¿quién creó la vida y es luz para la gente? Entonces, antes de contestar, ir usted a contestar la pregunta cuando tenga su cartilla, porque una de las tareas es que cuando terminemos de contestar todas las preguntas, ustedes nos tienen que dejar la cartilla en el stand del Ministerio de Enseñanza para revisarla. Entonces, leen el capítulo y ya, ¿quién creó la vida y es luz para la gente? Se dirigen al versículo 4, y el versículo 4 dice: en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. Si ustedes van a mirar todo el contexto de ese capítulo 1, al final dice que ¿en quién estaba la vida? Jesucristo. Él es la vida y es la luz para la gente. Segunda pregunta: ¿qué debemos hacer para tener derecho a ser hijos de Dios? Y esa respuesta la van a encontrar en el capítulo 1, versículo 12. Y ese versículo dice: pero a los que le
lo aceptaron y creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, lo que veníamos hablando atrás. Si yo no acepto ni creo en el Señor Jesucristo, no lo confieso con mi boca, ni lo creo en el corazón que Dios lo levantó entre los muertos, no voy a ser hijo, no voy a tener ese derecho de ser hijo de Dios. Entonces, la respuesta es que para tener el derecho a ser hijo de Dios es que debo aceptar y creer en Jesucristo. La tercera pregunta dice, ¿por medio de quién conocemos a Dios y también su amor y verdad? Eso está en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad de Dios llegaron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Y ese es otro propósito del libro de Juan, enseñarnos a través de Jesucristo, mostrarnos al Padre. Por eso, por medio de quien conocemos a Dios y también su amor y verdad, definitivamente por medio de Jesucristo. Porque Él también dice que nadie va al Padre sino solo por Él. Cuarta pregunta. ¿Qué hace Jesús, el Cordero de Dios, por el mundo y también por ti? Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 29. Y dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, volvemos y decimos, ¿quién está hablando ahí? De Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Juan? Miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué hace Jesús, el Cordero de Dios, por el mundo? Por cada uno de nosotros y por ti, quitar el pecado. También lo habíamos visto ahorita en lo que estábamos explicando anteriormente. Perdón. Ahora, en la pregunta 5 es una pregunta del capítulo 2. Vuelve, leen el capítulo 2 y ahí sí buscan. Porque aquí ustedes van a encontrar las respuestas. Pero lo interesante es que ustedes entren y empiecen a aprender. Esto es como un pasito primero de empezar a aprender el método IA. Entonces dice, ¿qué mostró Jesús por medio de su primer milagro? En Juan 2:1 dice, esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea, acuérdese de las bodas de Caná. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. ¿Qué mostró el Señor en su primer milagro? Él mostró su grandeza. Y muchos creyeron en él y empezaron a seguirlo. 6. ¿Qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Y esto ya está en el capítulo 3, versículo 3. Jesús les respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Aceptar y creer en el Señor Jesucristo. Ese es el nuevo nacimiento. Aceptar y creer en Jesucristo. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo único para salvarnos? Eso lo vemos en los versículos 16 y 18 del capítulo 3. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Por qué Dios entregó a su único Hijo para salvarnos? Porque nos amó. Él dice, Dios amó tanto al mundo. Pregunta 8. ¿Qué tienen los que creen en Jesús? ¿Qué tienen los que creen en Jesús? ¿Y qué pasa si tú lo rechazas? En ese capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿qué tienen los que creen en Jesús? Tienen vida eterna. ¿Y qué pasa si tú lo rechazas? Pues nunca tendrá vida eterna. Y aquí el Señor nos confronta. Entonces, ¿qué queremos?
una vida con Cristo Jesús o una vida eterna en condenación, en lugares que no quisiéramos estar. Pregunta 9, y esa la van a encontrar en el capítulo 4. Esa pregunta 9 dice, ¿qué supieron los samaritanos después de pasar más tiempo con Jesús? Aquí recordamos el pasaje de la samaritana, donde Dios está en un pozo, llega una mujer samaritana, Dios empieza a hablarle, ella empieza a contestarle, y a través de eso ella empieza a conocer, a ver de que la persona que está al frente es el Mesías prometido, y sale y va y le cuenta a la gente. Y en el versículo 4, 40, 42 dice, entonces los samaritanos se le acercaron, le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, ¿a qué mujer se refiere? A la mujer samaritana, ya que no creemos solo por lo que tú dices, sino que creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. ¿Qué supieron los samaritanos? Y es algo que tenemos que saber nosotros, que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Y cómo ellos lo reconocieron? Por lo que Él dijo. Ellos dicen, ya no creemos no solamente por el testimonio de lo que tú estás diciendo, sino porque ya lo escuchamos a Él y por lo que Él dice. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que el Señor está diciendo, porque a través de eso está afirmando nuestra fe en Él. ¿Y qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Y eso lo encontramos en el capítulo 5, versículo 24. Aquí quiero aclararles una cosita. Aquí quedó esa pregunta, quedó mal planteada. Lo que realmente la pregunta dice es, ¿qué pasaría si escuchas lo que dice Jesús y le crees? Y ustedes lo van a verificar cuando vean su cartilla y vayan a rellenar las respuestas. Entonces, en el versículo 5:24 dice, capítulo 5, versículo 24 dice, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Mire qué tremendo lo que dice el Señor. Cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos lo que Él está diciendo y creemos a Jesús y creemos, Él dice, y creen al que me envió, o sea, creemos en Dios, tenemos vida eterna. Un regalo valioso, un regalo que tenemos que cuidar porque es muy fácil, en este tiempo vienen muchas tentaciones, pero acuérdense, Dios nunca nos va a enviar más tentación de la que podamos resistir. Por eso, cuando vemos que el Señor nos está guiando, nos está mostrando a través de su palabra todo lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos concluir en esta clase? Que Jesucristo definitivamente es la luz. Ahí vemos ese bombillito que está alumbrando el camino que todas las personas necesitan para vivir en este mundo caótico. Cada día vemos las cosas más difíciles, como dice la palabra, rumores de guerra, los hermanos unos levantados contra otros, aún en su misma casa hay conflictos. Y para poder nosotros llevar este mundo caótico, necesitamos afirmarnos en el Señor. Por eso les hago esta pregunta y es para que ustedes analicen en sus casas. ¿Cada uno de ustedes ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor? ¿Has creído en el corazón que Dios lo levantó de los muertos? ¿Lo has reconocido como tu Señor y Salvador? Si estas respuestas son afirmativas, ten la plena seguridad que ahora formas parte de la familia de Dios como su hijo. Pues Dios solamente acepta a solo aquellos que han sido justificados a través de Jesucristo. Porque Dios envió a su Hijo por amor a las personas. Ese es el principal motivo, el amor a cada uno de nosotros. Porque Jesucristo es el único que quita el pecado, como lo decía Juan Bautista. Y cuando aceptamos y creemos el sacrificio de Jesús en la cruz, recibimos esa vida eterna. La palabra de Dios dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido. Entonces, mire tan hermoso
lo que es el Señor, como nos está llevando poco a poco a excavar. Sean pacientes, tengan fe, no desfallezcan. Siempre nuestra motivación siempre es que sigan adelante. Todos nosotros siempre estaremos en prueba, pero cogidos de la luz del Señor va a ser más fácil. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden que está el stand del Ministerio de Enseñanza para escucharlos, para ayudarles a aclarar las dudas que tengan, para seguir avanzando. Vamos a orar para despedir la clase. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que nos has entregado en esta clase, Señor. Son cosas tan preciosas, Señor, donde nos estás llevando, Señor, a excavar en lo más profundo de nuestro corazón para reconocer, Señor, todo aquello en lo que tenemos que cambiar, todo aquello en lo que tenemos que avanzar. También para, Señor, empezar a conocer a tu Santo Espíritu y recibir la guía de Él. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús en la cruz. Gracias porque a través de Él tú nos limpias y nos quitas todo pecado. Pasará el tiempo, Señor, sabemos que aún somos pecadores, pero la diferencia con el mundo es que cuando te fallamos, Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón verdaderamente arrepentido y pedirte perdón, y ese arrepentimiento significa que no lo vamos a volver a hacer. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita, Señor, amor y entrega hacia nosotros. Gracias por Jesucristo. Y pongo cada uno de estos alumnos, Señor, para que ellos, toda esta clase y cada una de las clases los motiven a seguir adelante y querer aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los esperamos la próxima clase donde vamos a seguir estudiando el libro de Juan. No te lo pierdas.